Por favor, abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a estar viendo los versos del 1 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versos del 1 al 23. Vamos a estar viendo el día de hoy. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Demos gracias al Señor, mis hermanos, por su palabra. Gracias, nuestro Dios. Gracias porque tenemos esta bendición y tenemos este privilegio y esta libertad. El poder tener tu palabra, su palabra, Padre, para leerla, memorizarla, estudiarla, practicarla y compartirla. Y gracias le damos porque tenemos también la libertad de reunirnos, Señor, aquí en este edificio, como familia espiritual, con el propósito de aprender de su palabra. Rogamos, Señor, rogamos que sea su Espíritu Santo ayudándonos, auxiliándonos, respaldándonos en esta hora, especialmente a sus siervos, Señor, que siempre ha sabido de su incompetencia, siempre ha recordado que para este ministerio no somos competentes, nuestra competencia proviene de usted. Por la gracia suya somos lo que somos y podemos hacer lo que hacemos. Gracias, nuestro Dios. Rogamos que nos hable en esta tarde por medio de su palabra. Que atesoremos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestra mente esa instrucción y sobre todo que la pongamos en práctica, Señor, para beneficio de nuestras vidas, para beneficio de su reino, para beneficio de este mundo. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Y mis hermanos, continuamos estudiando sobre la vida de Saúl, el rey escogido por el pueblo, el líder descalificado cuya vida y liderazgo está marcada por los desaciertos. A partir del capítulo 9 hemos venido estudiando sobre ello. El capítulo 13, que recién estudiamos la semana anterior, termina diciendo que en el día de la batalla entre Israel y los filisteos, ninguno de los soldados de Saúl tenía espada ni lanza en su mano. Ahora, hermanos, ¿quién va a una batalla sin espada y sin lanza? ¿Quién va a una batalla sin rifle? Bueno, la respuesta es obvia. Nadie.
¿Ah? Sin embargo, aquí tenemos a Saúl tratando de enfrentarse a este ejército de los filisteos, que por tradición ha sido un pueblo guerrero. Ahí está Saúl con su reducido grupo de hombres, pero no solamente está reducido, sino también desarmado. Lo dice allí el último verso del capítulo 13. El panorama entonces es desalentador y al parecer humanamente visto, si lo vemos humanamente, es el fin para este reducido ejército de Saúl. Al parecer, humanamente visto, no hay posibilidad, no hay esperanza, no hay salida. Sin embargo, una vez más, Dios, el Dios de Israel, el Dios que escogió a este pueblo, extenderá su favor no hacia este pueblo, no porque este pueblo lo merezca, sino por su gloria, solamente por su gloria, por la gloria de su nombre. Allá en Números capítulo 13, cuando el pueblo, cuando aquellos espías regresaron y dieron aquel informe desalentador y todo, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Mejor hubiéramos servido. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir? El Señor dice, ya estoy cansado de este pueblo. Apártate, Moisés, voy a eliminar este pueblo. Voy a exterminar a este pueblo y te pondré a ti sobre un pueblo mayor, más grande que este. Pero hermanos, Moisés, el hombre más manso de la tierra, se para delante del Señor y le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Lo que va a pasar es esto. Las naciones que están aquí alrededor van a escuchar de lo que tú has hecho, de que tú has destruido este pueblo. Y entonces, ¿qué van a decir estas naciones? Van a decir, por cuanto no tuvo la capacidad, ese Dios de los hebreos no tuvo la capacidad de introducirlos en la tierra que les había dicho, no tuvo el poder de cumplir su palabra. ¿Y qué será de tu glorioso nombre?, le dice Moisés. Entonces, una vez más, el Señor extenderá su favor hacia este pueblo, pero será no porque lo merezcan, sino por la gloria de su nombre. Y alguien dijo una vez que el fracaso del hombre es la oportunidad para el poder de Dios. Y usted lo puede leer vez tras vez, mi hermano, vez tras vez, cuando el ser humano llega a su límite. Quizá usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado muchas veces en mi matrimonio, en nuestra familia, cuando hemos tenido situaciones difíciles y creemos que ya no hay salida, que ya no hay posibilidad. Hermanos, es maravilloso ver cómo el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta y nos ha mostrado su poder. Y dice, ya ustedes ya no tienen posibilidad, ya para ustedes no es posible. Ese recurso que ustedes necesitan, por ustedes no lo pueden lograr. Pero saben, yo puedo hacerlo por ustedes. Lo hemos visto una y otra vez en nuestra familia. Una vez más aprendemos también aquí en este pasaje, amados hermanos, aprendemos esta verdad, que cuando el liderazgo que ha sido responsabilizado por Dios fracasa, Dios se provee de otro liderazgo que sí cumplirá sus planes. Y eso nos habla y nos confronta con una verdad dura. Y es que usted y yo, hermanos, no somos indispensables para el Señor. Muchas personas piensan que si yo no estoy acá, que si yo no hago esto, eso no va a funcionar. Hermanos, tenemos que bajarnos de esa nube, tenemos que explotar ese globito. Cuando el liderazgo que ha sido responsabilizado por el Señor fracasa, Dios se proveerá de otro que sí cumplirá sus planes. Aquí en este capítulo, el verso 23 cierra la sección diciendo, así salvó Jehová a Israel aquel día. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y esto nos plantea una pregunta importante.
¿Cómo o de qué manera salvó Jehová a su pueblo en esta ocasión? Dice el verso 23, así salvó Jehová a su pueblo aquel día, a Israel aquel día. ¿Cómo, de qué manera salvó Jehová a su pueblo en esta ocasión? Ahora, cuando usted lee ese capítulo y lo lee con cuidado, a veces mis hermanos, a veces no tenemos cuidado, pero cuando lo leemos con cuidado, con atención, usted va a notar, al igual que yo, que Saúl no es el personaje central en este capítulo. Saúl, aunque se ha venido hablando de Saúl, él no es el personaje central en este capítulo. El personaje principal en este capítulo es Jonatán. Jonatán. Su nombre se menciona 25 veces en ese capítulo. Puede marcarlo, así como yo lo marco. 25 veces. Allí, en ese capítulo, el nombre de Jonatán. ¿Sabe qué significa el nombre de Jonatán? Significa Jehová ha dado. Jehová ha dado. Otra manera de decir es, Jonatán significa regalo de Dios, un regalo de Jehová. Dios otorgó un valioso regalo a Israel al darles a Jonatán como líder en esta ocasión, en este punto de su historia. El verso 45 de este capítulo resume esta verdad. Dice el verso 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así libró el pueblo de morir a Jonatán. Eso resume entonces a esta persona. Ahora, ¿cuáles son las características de aquellas o de aquellos que son instrumentos en las manos del Señor? ¿Cuáles son las características? Y quiero que la veamos, hermanos, en estos 23 versos. En primer lugar, las personas, los hombres o las mujeres que Dios usa, en este caso tenemos a un hombre, pero Dios también usa mujeres, ¿sí? Dios usó a Débora y Dios ha usado muchas mujeres a través de la historia. En este caso usa a un hombre. La primera característica que podemos encontrar es que aquellas personas que Dios usa son personas inconformes. Son personas inconformes. El verso 1 dice, aconteció un día. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora, aconteció un día. No se dice cuánto tiempo Jonatán había esperado que su líder, su padre, propusiera un plan para hacer frente a la situación que estaba por delante. Pero al parecer ya había pasado un buen tiempo y Jonatán llegó a su límite. Jonatán llegó a su límite. Jonatán ya estaba cansado con solo estar mirando el problema. Solo estaban mirando el problema. Los filisteos estaban allí. Y a menos que alguien hiciera algo, esa situación iba a cambiar. Pero Saúl estaba tranquilo allí. Una persona inconforme es aquella que no está dispuesta a permanecer por mucho tiempo contemplando un problema. Es alguien que busca la manera de tratar, de enfrentar, de solucionar esa situación. Y Jonatán dijo, ya, ¿verdad? Llamó a su paje de armas, aquel que le andaba, que se encargaba de llevar las armas pesadas, y le dijo, vamos a ver a los filisteos, pasemos, ya estoy cansado de estar aquí, hay algo que hacer, tenemos que hacer algo, me voy a morir, si seguimos aquí simplemente observando esto, me voy a morir. Pero también Jonatán es una persona
que está inconforme con la inactividad o la pasividad en el verso 2. En el verso 2 nos dice la palabra que Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿A dónde estaba el líder? El líder delegado por Dios, el líder responsabilizado por Dios, ¿a dónde estaba? Dice que estaba bien cómodo sentado abajo de un granado. ¿Qué estaba haciendo allí Saúl? Ahí está el gran problema frente a ellos. Ahí está el enemigo frente a ellos. Hay una situación que hay que enfrentar. ¿Qué hace Saúl? Está sentado abajo de un árbol, abajo de un granado. Era tiempo de pelear, pero el rey Saúl está cómodamente sentado debajo de un árbol, inmovilizado. Quizá por el temor, esperando que de alguna manera ocurra algo que venga a solucionar esa situación. Jonatán dice, no, yo ya. Y es posible que por esa situación, dice que ni le dijo a su padre que iba en esa expedición tan peligrosa. Posiblemente si le hubiera dicho a su padre, no hijo, no, te prohíbo que vayas. ¿Cómo vas a ir tú con tu escudero? ¿Cómo vas a ir a enfrentar a esos hombres? Tú solo contra... Sí, ese grupo al que Jonatán enfrentó estaba compuesto por no menos de 20 hombres, guerreros. Más adelante lo dice. Es casi seguro entonces que si Jonatán va donde su padre le dice, padre, ahí están los filisteos, yo quiero ir a ver, voy a confiar en el Señor, quiero enfrentar, ya, tenemos que hacer algo por esta situación. Seguramente su padre le hubiese dicho, al igual que le dijo a David, allá en primer libro de Samuel, más adelante, el capítulo 17, dijo David, mira, yo he sido pastor de ovejas y cuando un oso viene y ataca mis ovejas, yo lo mato. Cuando viene un león, yo lo agarro y lo mato. Cuando viene un lobo, yo lo mato. Señor, le dijo, este filisteo, este gigante, será como uno de esas fieras. El Señor lo va a entregar en mis manos. ¿Pero qué le dijo Saúl? Admiro tu fe, dice Saúl, admiro tu fe, cipote. No dijo así. Dijo, le dijo, no, hijo, tú no puedes. Mira, él es un guerrero desde su juventud. Tú eres un jovencito. ¿Para qué? Saúl parece que le gustaba desanimar, tenía el talento para desanimar. Quizá por eso Jonatán no fue a hablar con él. O quizá simplemente que ya había perdido la confianza y el respeto en su padre. No miraba que actuaba. Y entonces Jonatán tomó la decisión. Ya estaba cansado con la pasividad de su líder. Pero también el verso 3 nos hace ver que quizá Jonatán estaba también inconforme con el liderazgo que estaba, el liderazgo espiritual de turno. Dice el verso 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahora, ¿quién es Ahías? Dice que Ahías es hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Es decir, este Ahías es un nieto de Elí. Es nieto de Elí. Ahora, ¿recuerda usted en el capítulo 2 que estudiamos hace un tiempo? El Señor mandó a un hombre, a un varón, a Elí, y le dijo, debido a que tú has visto el pecado de tus hijos, lo que hacen tus hijos, yo te digo a ti que tú y tu familia jamás van a volver a servir en mi santuario. Jamás van a volver a servir como sacerdotes. Ese es el decreto del Señor. O sea, la familia de Elí está descalificada. Ellos no pueden servir en el sacerdocio. Ahora, ¿a quién anda Saúl ahí como líder espiritual? Anda a una persona que había sido reprobada tiempo atrás por el Señor, de quien claramente el Señor había dicho, ninguno de ellos puede servir en mi santuario. El efod es el que llevaba el sacerdote.
está allí. Años atrás, el Señor, Dios, había decretado que la familia de Elí quedaba totalmente excluida del liderazgo espiritual de su pueblo. Ahora, ¿cómo es que un nieto de Elí está ejerciendo el sacerdocio en este momento en Israel? ¿Cómo se podía esperar el respaldo de Dios? Quizás Jonatán mismo sabía eso. ¿Qué nos puede esperar si tenemos a alguien al frente tenemos a un guía espiritual que Dios descalificó, rechazó hace tiempo? Otro aspecto interesante aquí es que dice la palabra ahí que 600 hombres eran los únicos que acompañaban a Saúl. Es interesante, hermanos, que el 6 es un número incompleto en la Biblia. El liderazgo de Saúl era un liderazgo incompleto. Entonces tenemos aquí que una persona que es usada por el Señor, un instrumento en las manos del Señor, es aquella persona que está inconforme. Hay que hacer algo. El matrimonio no está funcionando, yo debo hacer algo. La familia no está funcionando, yo debo hacer algo. La iglesia, ¿verdad? Hay cosas que de repente no están, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo, que faltan. Yo me voy a enlistar, no solo voy a estar observando, aquí debería hacerse esto, aquí debería, no. Sentados, hermanos, desde las bancas, las cosas no se solucionan. Jonatán nos enseña que hay que accionar, hay que dar pasos, hay que actuar. Él era un hombre inconforme. Pero lo segundo que vemos aquí en este texto, los versos 4 en adelante, es que Jonatán era un hombre de fe. Dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán era un hombre de fe, es decir, un hombre determinado a enfrentar los obstáculos. Delante de él había un desfiladero. Era un lugar difícil, era peligroso. Usted sabe lo que es un desfiladero. Es una especie de pared por la que hay que descender, por la que hay que bajar. Allá abajo generalmente hay un río, una corriente. Eso es un desfiladero. Y eso era lo que tenía Jonatán por delante. Y Jonatán dice: está difícil esto, ¿verdad? Quizás se preguntó: está difícil. Es peligroso, es riesgoso resbalarse, deslizarse, caer allá abajo, quizá una muerte segura. Pero Jonatán es un hombre determinado a enfrentar los obstáculos. Dice que hay dos peñascos agudos. Tanto el desfiladero como los peñascos nos hablan de lo peligroso que era transitar por allí, lo peligroso que era la misión. Sin embargo, Jonatán es un hombre determinado a enfrentar esos obstáculos. También es un hombre determinado a enfrentarse al enemigo. Pasemos, ven y pasemos, dijo Jonatán a su escudero, a la guarnición de estos incircuncisos. Más adelante leemos que habían por lo menos 20 hombres en ese destacamento. Por lo menos 20 hombres. Pero Jonatán estaba determinado a enfrentar a estos filisteos. También Jonatán, según el texto, vemos que era un hombre, sobre todo, era un hombre dependiente de Dios. Dice: quizá pasemos hacia el enemigo, arriesguémonos, quizá el Señor haga algo por nosotros.
Ahora, ese quizá el Señor suena como una duda. Nos suena a nosotros como una duda. Pero hermanos, Jonatán, desde el momento en que toma la decisión de aventurarse, de lanzarse en esta empresa, Jonatán está confiando en el Señor. Por eso es que lo hace. Ningún miedoso, ningún temeroso va a lanzarse a peligros, va a enfrentar peligros como estos. Jonatán no está dudando desde el primer momento que él dice, vamos a ver. Él está confiando, él dice, el Señor puede hacer algo. Y lo dice allí. Para el Señor no es difícil salvar con pocos o con muchos. Y eso lo vemos a través de toda la palabra del Señor. No solo para Él no es difícil salvar con pocos o con muchas personas. El Señor, a través de la historia de la palabra, encontramos que Él salva con objetos inimaginados. Él usa objetos, cosas inimaginadas. Nosotros decimos, ¿qué podrá hacer el Señor con esto? ¿Podrá hacer algo el Señor? Para el Señor no hay nada imposible. También al leer este texto vemos que Jonatán era conocedor del poder de Dios. No solo era dependiente del poder de Dios, pero era conocedor del poder de Dios. Cuando él dice, no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos, Jonatán está revelando que él tenía conocimiento de las hazañas que en tiempos pasados el Señor había hecho a través de sus siervos. Es posible que Jonatán conocía lo que el Señor hizo por medio de Sangar, allá en Jueces capítulo 3, verso 31. Dice que con una aguijada de bueyes mató a 1000 hombres. Uno de los jueces, con una aguijada de bueyes. Posiblemente Jonatán sabía lo que el Señor había hecho por medio de Gedeón. Varón esforzado y valiente, le dijo el ángel ahí en el capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón queda viendo para todos lados y ¿es conmigo? ¿Conmigo? Sí, varón esforzado y valiente, le dice el Señor. Yo no, dice Gedeón. Yo soy de una de las tribus más insignificantes de Israel. ¿Qué voy a hacer yo, varón esforzado y valiente? Tú, le dice el ángel, contigo vamos a salvar, vamos a liberar al pueblo de Israel de todos estos que los están despojando. ¿Y recuerda? Y Gedeón dijo, bueno, vamos a lanzarnos a esta empresa, dijo Gedeón. Y convocó a soldados, convocó a los guerreros y dice que 32,000 se presentaron delante de él. 32,000. Y bueno, eso posiblemente animó a Gedeón un poco. Pero el Señor dijo, son muchos. Diles, ¿verdad? Que si alguno tiene temor, que se regrese para su casa, ¿verdad? Y después que Gedeón hubo dicho esto al ejército, 22,000 se le fueron. 22,000. Quedó con 10,000 el hombre. Y luego dijo el Señor, aún son muchos, Gedeón. Aún son muchos. Llévalos al arroyo y pruébalos. ¿Recuerda? Y los probó y dijo, aquellos que se inclinen a beber agua, despáchalos. Solo los que beban agua, llevando el agua a su boca, solamente esos ponlos aparte. Esos son los que vamos a usar. Y después que hubo contado el número de los que llevaron el agua a su boca, mientras tomaban, vigilaban, observaban que no viniese el enemigo, 300 hombres. 300 hombres. Los otros 11,700, váyanse para su casa. Y el Señor le dijo a Gedeón, quizás Gedeón estaba afligido ya, estaba desesperado, estaba al borde del infarto. Pero el Señor le dijo, con esos 300, vamos a derrotar a esa multitud de madianitas y toda esa gran cantidad de enemigos, con estos 300. Ahora,
¿Recuerda lo que dije en la introducción? ¿Por qué el Señor iba a salvar una vez más a este pueblo ingrato y malagradecido? No porque lo merecieran o porque fueran especiales, sino por la gloria de su nombre. Y el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 contra esa multitud, con estos 300. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que el día de mañana ustedes digan que se salvaron o que vencieron a esos enemigos por el poder de ustedes. No, fue por mi poder. Quizá Jonatán conocía esta historia, quizá había escuchado de Sansón, allá en Jueces, capítulo 15, como con una quijada de asno también mató una gran cantidad de hombres. Por eso dice, el Señor puede salvar con muchos o con pocos. Y hermanos, qué lección más hermosa aquí. No es la cantidad, para el Señor no es la cantidad. Para el Señor, dice, bueno, es que como es una gran cantidad de personas, seguro el Señor va a hacer una gran obra. El Señor no necesita una gran cantidad. El Señor solo necesita una persona que confíe en Él, un hombre, una mujer que confíen totalmente, que dependan de Él, que crean en Él, que digan, Señor, yo no puedo hacerlo, pero en ti, Señor, yo sé que se puede. Allá en el tiempo de Nehemías, los muros de Jerusalén habían sido derribados. Casi 80 años habían estado tirados allí. Y el Señor mandó a Nehemías. Y Nehemías dijo, miren hermanos, ¿cómo está esta situación? Vean la situación en la que estamos. Somos el pueblo de Dios, pero estamos siendo avergonzados, somos el oprobio. No es posible, debemos hacer algo. Y Nehemías nunca había agarrado una pala. Nehemías había vivido en el palacio del rey. Era el que le servía la copa de vino al rey. Oye, qué trabajito tenía Nehemías. Las manitos que tenía Nehemías, echar el vino, probarlo y dárselo al rey. Ese era el trabajo de Nehemías. Pero el Señor, después de estar orando, el Señor dice, tú estás orando para que yo levante a alguien que vaya a reedificar esos muros en Jerusalén, que ya tienen casi 80 años de estar tirados ahí. Entonces tú debes ir, Nehemías. Tú, Nehemías. Y Nehemías fue y habló al pueblo. Y después de que habló Nehemías, dijo al pueblo, levantémonos y edifiquemos. Y hermanos, aquello que había estado tirado por casi 80 años, en 52 días se levantó. Eso es lo que el Señor hace con un hombre que se dispone en sus manos. 52 días, ni siquiera 2 meses. En 52 días se levantaron, se reconstruyeron los muros alrededor de la ciudad de Dios. El Señor puede salvar con pocos o con muchos. Jonatán lo sabía, de alguna manera lo sabía. Él estaba confiando en el Señor. Por eso entonces podemos decir que era un hombre de fe, un hombre determinado a enfrentar los obstáculos, determinado a enfrentar al enemigo, dependiente del poder de Dios, conocedor del poder de Dios. Pero también vemos en este pasaje que Jonatán era un hombre valiente, versos 11 al 14. Dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, a los enemigos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos. Recuerda que era un desfiladero, recuerda que eran unos peñascos agudos. ¿Sí? Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, es decir, con una gran dificultad. No le fue fácil, pero Jonatán no estaba pensando que las cosas iban a ser fáciles. Desde un principio él sabía que las cosas iban a ser difíciles. Iban a ser peligrosas, había un gran riesgo. Él no iba engañado en esta misión.
Subió trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Mire qué lealtad. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los remataba. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Aquellos a quienes el Señor usa como sus instrumentos son personas valientes. Jonatán nos muestra su valentía ante el enemigo. Un enemigo que estaba bien armado y que era superior en número, muy superior en número. 20-2. Pero Jonatán es valiente y enfrenta a este enemigo. También es valiente ante las burlas. Las burlas que usa el enemigo para debilitar la fe de Jonatán. Eso que dicen los filisteos allí, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. El verso 11 dice, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondidos. Esa es una manera de burla. Es una manera de burlarse. Los filisteos están haciendo burla de Jonatán y su paje de armas. Aquí vienen estos miedosos. Aquí vienen estos ratones. Están burlándose de ellos. Sin embargo, Jonatán enfrenta esas burlas. También Jonatán es valiente ante la posibilidad de morir. ¿Pensaba Jonatán en eso? ¿Le cruzaba por la mente eso a Jonatán? Sí, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Va a enfrentarse con su sirviente a un grupo de hombres que están curtidos en lo que a pelear se refiere. Estos filisteos, su vida era pelear. Cuando usted lee la historia, toda la vida están peleando, toda la vida están en guerra. Yo creo que cuando no estaban peleando contra algún enemigo, les pasa como ocurrió aquí, se matan unos a otros. Buscaban cómo pelear, ya traían en la sangre eso. Había una posibilidad de morir en esa expedición. Jonatán lo sabe, sin embargo la enfrenta con valor. 2 contra 20. Pero también Jonatán es un hombre valiente ante las dificultades y obstáculos. Dice que Jonatán y su paje de armas subieron este desfiladero con sus manos y sus pies. Está hablando de la dificultad, del gran obstáculo que tenían por delante. Pero la fe de ellos, el valor de ellos, la inconformidad de ellos es mayor. Las cosas no pueden continuar así. Esto no puede continuar así. Debemos ponerle un alto, debemos hacer algo. Confiemos en el Señor, algo tiene que hacer el Señor. Y si no lo hace, pues bueno, por lo menos ya no vamos a seguir viendo esta situación. Jonatán es un hombre valiente. Pero lo cuarto que quiero que veamos acá, hermanos, es que aquellas personas que el Señor usa como sus instrumentos son personas que gozan del respaldo de Dios. Dios los respalda. Dios está con ellos. Cuando una persona se dispone en sus manos, depende de Él, confía en Él, cree en Él, Dios le respalda. Dice el verso 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, es decir, confusión. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha.
Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, el sacerdote: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Mire qué nota más tristeza. Es decir que no siempre estaba el arca de Dios en Israel. Pero en ese tiempo, dice el escritor, en ese tiempo sí estaba el arca de Dios en Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno de los filisteos estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Un hombre inconforme, una persona inconforme es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Un hombre, una persona inconforme con su vida espiritual y dice: no, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Hoy precisamente hablaba con unos discípulos en la mañana. Y dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Y luego menciona una serie de cualidades que debemos edificar en nuestra vida. Es decir, dice Pedro, hermanos, si usted ya es un hijo de Dios, si usted ya es un hombre de Dios, una mujer de Dios, salvado por Cristo Jesús, eso no es todo. La vida cristiana no solo se trata de eso. Usted debe crecer en virtud, en conocimiento, en paciencia, en dominio propio, en afecto fraternal, en amor. Usted debe crecer cada día más para parecerse cada vez más al Señor, para ser cada vez más utilizado por el Señor. Pero habemos muchos creyentes, hermanos, que pasan los años y nuestra vida sigue igual. Sigue lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos caído en el conformismo. Pasan los años y la iglesia tiene necesidad de servidores. La iglesia necesita hombres y mujeres para servir en las diferentes áreas. Y hay aquel montón de personas en las iglesias, pero necesitamos hombres, necesitamos mujeres, necesitamos más hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos acostumbrado, hermanos, a simplemente ser observadores. Qué tremendo, hay una gran necesidad. Bueno, voy a orar para que el Señor provea. El Señor debe proveer. No, si el Señor le ha hecho ver eso, entonces el Señor dice: tú levántate, deje ese conformismo. Tú puedes ser un número fundamental, alguien importante para que esto mejore, para que esto camine, para que esto se solucione. No necesitas estarte condoliendo. Lo que necesitas es levantarte, ponerte en las manos del Señor, decirle: Señor, aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? Dios respalda a una persona así, a una persona de fe, a una persona con valentía. Y dice el texto que leímos que el Señor puso pánico en el enemigo, en el verso 15. Dice que puso pánico a los que estaban en el campamento, a los que estaban en el campo, a toda la guarnición, a los merodeadores. Todos fueron presas del pánico.
¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién hizo eso? Jonatán y su sirviente. Uy, dijeron los filisteos, miren esos dos hombres que vienen allí. ¡Qué terror! ¡Ay, no! ¿Fue eso? No, fue el Señor. El Señor, fue Él. Jonatán dijo, aquí estoy, Señor. ¿Y cómo está? Yo estoy contigo, le dijo su sirviente. Aquí estoy, lo que tú quieras hacer, cuenta conmigo. Yo voy a tu lado aquí. Si tú vas a morir, yo voy a morir. Como dijo Ruth, ¿no? Donde tú mueras, yo voy a morir. Que me entierren allí. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así que vámonos. De aquí, de tu lado, nadie me va a separar, dijo Ruth a Noemí. El sirviente de Jonatán dijo, ¿quieres enfrentar a esos filisteos? Pues yo aquí estoy contigo. Dale. Tú confías en el Señor. Tú crees en el Señor. Tú sabes que el Señor va a hacer algo. Bueno, yo voy contigo. El Señor puso pánico en todos los enemigos de Israel. El mismo verso 15 al final dice que trajo gran confusión, gran consternación. Los versos 16 al 19, no solamente puso pánico en los enemigos, no solamente confundió a los enemigos, también dice el texto allí que esta acción de Jonatán y su escudero sirvió de ánimo para otros. Sirvió de ánimo para otros. Aquel ejército reducido, temeroso, que estaba allá medio escondido, dice que cuando miró todo lo que el Señor estaba haciendo, toda la confusión y cómo unos se mataban a otros, unos a otros se mataban, dice que decidieron salir y unirse a la batalla. Y es que, hermanos, mire, nosotros podemos decir muchas cosas. Usted y yo podemos decir muchas cosas, hablar muchas cosas. Pero creo que nuestro pastor Luis en la mañana nos enseñaba de cómo la vida del Señor respaldaba su mensaje. El poder que hay en lo que somos. Ahí está el poder. Podemos decir muchas cosas, pero si somos inconsecuentes, inconsistentes entre lo que decimos y lo que vivimos, posiblemente nadie nos va a escuchar, nadie nos va a hacer caso, nadie nos va a seguir. Pero Jonatán, ¿con qué autoridad? Jonatán inspiró a otros. Inspiró a otros. Aquellos que por temor se habían mezclado con los filisteos, dice que cuando miraron esto, salieron de en medio de los filisteos y se pusieron del lado de Israel. Aquellos que habían estado escondidos, dice, con miedo, salieron de sus escondites y cuando miraron que los filisteos iban huyendo, dice que hasta estos miedosos tomaron valor y comenzaron a perseguir a los filisteos. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro ejemplo, hermanos, es un poderoso recurso en las manos del Señor para inspirar a los demás. Le pregunto, usted ya sabe que yo siempre hago esas preguntas así un poco. Le pregunto, ¿está animando a otros con su vida? ¿Está inspirando a otros con su vida a servir al Señor? ¿A aventurarse con el Señor? Los demás lo miran y dicen, si él tiene esa fe, si él tiene esa confianza en el Señor, si él puede servir al Señor, ¿por qué yo no? Estamos dando ese ejemplo, proyectando eso en los demás. Hermanos, cuando usted y yo obedecemos la parte que nos toca, podemos estar seguros que el Señor se encargará de lo demás. Le voy a dar unos ejemplos así rapidito. ¿Recuerda
el caso de Lázaro, allá en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, el Señor vino, lloró cuando le dijeron que Lázaro estaba en el sepulcro. Lloró el Señor y dijo, ¿dónde lo pusieron? Y ven y ve, le dijeron. Y cuando llega al sepulcro, está una gran roca. Los sepulcros se llaman con una gran roca, y está esa gran roca allí. Y entonces el Señor dice, ¿qué dice el Señor? Quiten esa piedra, dijo el Señor. Siempre me he preguntado, y siempre he preguntado a discípulos, a hermanos, siempre he preguntado, ¿el Señor no podía pulverizar esa piedra, hermanos? ¿Creen ustedes que el Señor podría pulverizar esa piedra? ¿Creen ustedes que el Señor podía mover su dedo y que esa piedra se rodara para un lado? ¿Creen ustedes realmente que el Señor podía hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero y entonces, ¿por qué el Señor dice, muevan esa piedra? Hermanos, la lección es simple. El Señor, creo yo, el Señor no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. El Señor no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. San Juan capítulo 9, aquel ciego, aquel hombre que tenía más de 40 años, ciego, y escuchó del Señor y el Señor se acerca. Y le dice, Señor, ayúdame, quiero recobrar la vista. Está bien, dijo el Señor. Escupió en tierra, óigame, hizo lodo con la tierra, lo puso en los ojos, untó en los ojos del ciego. ¿Por qué hace todo eso el Señor? ¿Por qué no simplemente como Bartimeo? Yo quiero, amigo, quiero recuperar la vista. Y ya veo, dice Bartimeo. Pero a este ciego dice que escupe en tierra, hace un lodo allí, una mezcla, la pone en los ojos del ciego y luego le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. No, ¿por qué el Señor no lo pudo sanar así nomás? Solo dar la palabra y sanarlo. Si Él podía hacerlo. Hermanos, hay cosas que nosotros debemos hacer. Jonatán hizo lo que le tocaba hacer a él. Él hizo la tarea. Él hizo la tarea. El Señor le respondió. Y así le puedo mostrar varios ejemplos. Elías y aquella viuda que no tenía nada para comer. Eliseo y aquella viuda que no tenía con qué pagar a sus acreedores. ¿Qué es lo que tiene? Dijeron los profetas. Tengo esto y bueno, con esto el Señor te va a proveer. Ve y haz esto y el Señor te va a bendecir. El pueblo de Dios, al igual que Israel en esta ocasión, sigue requiriendo, hermanos, de hombres con las características de Jonatán. Personas inconformes, personas de fe, personas valientes, personas que gocen de su respaldo. Hombres que se pongan al frente, que lideren su matrimonio, su familia, la iglesia y que enfrenten con valentía los males que azotan esta sociedad. Basta de tanta pasividad. Basta de estar bajo ese granado, recibiendo el aire mientras el problema está allí enfrente. Ese problema no se va a arreglar. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál es ese problema que usted identifica? Identifique ese problema y tome la decisión con la ayuda del Señor de enfrentarlo. El apóstol Pablo manda a los hombres de Corinto, allá en 1 Corintios 16:13, velad, les manda, les dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad es estar alerta de los peligros externos, pero también de los peligros internos de mí mismo. Ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:16. Estás firmes. Firmeza es lo opuesto a lo inestable, a lo tambaleante, a lo vacilante. Un hombre que es así, dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, jamás va a recibir algo del Señor. No espere que el Señor le va a respaldar. Portaos varonilmente, es decir, compórtense permanentemente de acuerdo al diseño de Dios, así como Dios los hizo. Dios los hizo para estar al frente, para enfrentar las cosas, para luchar, para cuidar. Génesis 1:26 nos habla de eso. Esforzaos significa no rendirse, hombres.
Significa que no debemos rendirnos, no retroceder, no renunciar, no colgar los guantes, sin importar el desafío que haya por delante. Jonatán no se puso, ay, es que son un montón de filisteos, es que son guerreros, es que solo somos dos, es que... ¿Usted ve el pasaje? Jonatán dijo, aquí hay un problema, pasemos, el Señor nos va a ayudar. Y si no, pues nos vamos con el Señor. Pero Jonatán sabía que el Señor iba a hacer algo. Estos son, mis hermanos, mis hermanas, estos son los instrumentos que Dios usa en su reino y para su gloria. Nuestro Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por el testimonio de Jonatán y su sirviente, su paje de armas. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de él, en estos primeros versos, que él se había cansado de la inactividad, de la pasividad, del conformismo. Vemos que es un hombre de fe, que confiaba en ti, que se dispuso en tus manos para que tú lo usaras para enfrentar al enemigo. Era un hombre valiente, a pesar de los obstáculos, ese desfiladero, esas peñas agudas, peligrosas, de las cuales podía desprenderse y matarse. El propio enemigo era mayor en número. Señor, nada de esto detuvo a este hombre. Era un hombre valiente y por ello fue un hombre que tú respaldaste. Estos son los instrumentos que tú usas. Por eso decimos que Jonatán fue uno de los mejores regalos que tú pudiste dar a tu pueblo en esta oportunidad. Señor, pedimos que levantes muchos Jonatán en medio de nosotros en esta generación. Hombres, Señor, inconformes, de fe, valientes, que caminen contigo cada día de sus vidas. Ayúdanos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.